Mateo capítulo 13, verso 31. Las parábolas de Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 31, donde vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Esta noche vamos a ver dos parábolas, creo que dentro de 8 días también veremos dos. Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, esta es la parábola número 3, pero es el mensaje número 4. Vimos la parábola del sembrador, vimos la parábola del trigo y la cizaña hace 8 días, y vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza y la levadura. Mateo 13, 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado o fermentado, diría Marcos. Esta parábola, que también tiene que ver con la agricultura, como las dos que ya habíamos visto hasta acá, analizándolas bien, tienen una secuencia. La parábola del sembrador y todas las parábolas nos hablan del reino de Dios. La parábola del sembrador nos hablaba que cuando la semilla, es decir, la palabra de Dios o el evangelio, ahí vemos que el sembrador es Jesucristo o cualquier persona que lleve la semilla, riega el evangelio, riega la palabra de Dios, encontramos 4 tipos de terrenos. Bueno, realmente son 2 nomás. Podríamos decir que el primer terreno se divide en 3. Personas que son como el camino donde no tiene profundidad, la semilla llega y desaparece. Dice que las aves del cielo se la comen, la interpretación, el diablo les quita lo que el Señor puso allí en el corazón. Otro como la piedra, no tiene mucha raíz, recibe la palabra con mucho gozo al comienzo, pero luego dice que sale el sol y la quema, no tiene profundidad. Personas que reciben el evangelio con mucha alegría, caminan un tiempito y luego el problema, la adversidad se los saca. La tercera, veamos, sembrado en espinos, que es muy parecido a un cristiano verdadero. El punto aquí, y lo veíamos de esta manera, porque si está recibiendo la palabra de Dios, pero a la vez está coqueteando con el mundo, es decir, tiene las dos cosas. Y al final el mundo termina ahogando a la palabra que está allí. Entonces esos 3 terrenos son malos, decíamos, de gente inconversa. El único terreno de una persona creyente verdaderamente es el buena tierra, porque él oye la palabra, entiende la palabra, pero da fruto con perseverancia, ya sea el 30, el 60 o el 100 por 1. Cuando el Señor da esa parábola del efecto que hace el evangelio en el corazón de las personas, luego nos lleva a la parábola que veíamos asociada del trigo y la cizaña, donde nos va a decir que el resultado de esa misma siembra, de esa misma predicación, es que da como finalidad 2 tipos de personas, que los encontramos en toda la escritura: personas impías, personas incrédulas, que tipificando la cizaña están en el mundo y aún dentro de la congregación, lo veíamos. Veíamos también que el trigo, y en varias partes veíamos cómo el trigo tipifica a los creyentes, al verdadero creyente, a los hijos de Dios, otra vez, que dan fruto con perseverancia. Y miren cómo lo viene, pues yo no sé si reduciendo, podríamos decir, pero la semilla va a todo tipo de personas. Luego los 3 que no son buena tierra dan como resultado la cizaña. La buena tierra es el trigo. Pero ahora, cuando vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, vamos a ver el tema o el principio general o la enseñanza general de estas 2 parábolas, que por cierto van unidas, van juntas, no se pueden separar. Tiene que ver con el crecimiento inevitable del reino de Dios. El crecimiento inevitable del reino de Dios. Ahora el Señor se va a centrar. Primero se centra en todo el mundo con la parábola del sembrador tirando a la semilla a todo tipo. Luego nos habla del resultado de esa semilla, pero ahora nos va a hablar de cómo esa semilla o el reino de Dios va a crecer. Y con la primera parábola, que es la semilla de mostaza, va a crecer de una manera externa.
Y con la parábola de la levadura va a crecer ya de una manera interna, es decir, en el corazón de cada persona. Y ahí, por eso tomamos la expresión, el crecimiento inevitable del reino de Dios. Entonces, a pesar de que en la parábola del sembrador la gran mayoría va a rechazar al Señor, hubo alguien que hizo la cuenta, yo también la hice, y si uno hace la cuenta uno puede decir entonces que del 100% el 25% recibe la palabra y el 75% no. Obviamente no podemos hacer esas conclusiones, pero lo que sí podemos decir es que la gran mayoría de las personas va a rechazar el Evangelio. Y eso va a dar como resultado un grupo minúsculo que se llama trigo, que el Señor lo va a recoger, lo va a llevar a su granero, pero que la cizaña la va a atar en manojos y la va a quemar, la va a mandar al infierno. Pero ahora nos quiere hablar de que ese Evangelio sigue siendo predicado, pero que él va a tener un crecimiento. Pero el crecimiento no lo va a tener como quisiéramos nosotros, sino que lo va a tener, y nos habla entonces de la parábola de la semilla de mostaza. Voy a leer otra de los versículos para ver cómo es que va a ser ese crecimiento. Dice que otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante o se asemeja al grano de mostaza. No sé si alguien conoce un grano de mostaza, no me mostraron que eran unos cositos pequeñitos allí, esas semillitas. Dice que un hombre tomó y sembró en su campo. Recuerde que el reino de los cielos va a ser un paralelo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Alguien se va a parar y va a decir: no, hay semillas más pequeñas que el grano de mostaza, como la semilla del algodón y otras por ahí, y es cierto. Pero yo no sabía que el algodón realmente se vino a saber del algodón cuando se descubrió América, o acá. Es decir, en tiempo de Jesús, no había. Lo que podemos ver acá es que en tiempo de Jesús y los agricultores de esa época conocían el grano de mostaza como la semilla más pequeña. Si ahora podemos ver que hay semillas más pequeñas, no hay ningún problema, porque eso fue después y Jesús está hablando en el contexto en el cual él está. Y si hubiese una semilla más pequeña, lo que el Señor está tratando de enseñar aquí es: puede ser que haya más pequeñas, pero entre las más pequeñas, Él lo que quiere ver es la que produce un árbol más grande. Bueno, es ella muy pequeña, pero si produce algo pequeño, no. Él está hablando de que siendo como algo tan pequeño va a producir algo tan grande. Esa es la idea, y a eso es que se refiere la semilla de mostaza. Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas, se hace árbol. Alguien va a decir acá: ¿cuál árbol? Si son ramas. Sí, es cierto, pero llega a ser como un árbol. Pudiéramos decir que llega a ser como un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen allí nidos en sus ramas. Entonces la semejanza es que siendo muy pequeño llega al final a ser muy grande, y los verdaderos seguidores de Jesucristo realmente comenzaron como algo muy pequeño. Jesucristo realmente tuvo 12 discípulos, los llamó apóstoles. Aunque uno ve multitudes siguiendo a Jesús, nosotros tenemos que ir a Hechos 1:6, si usted quiere después pedir a Hechos 1:6, donde realmente vemos que ¿cuántos habían? ¿No? Habían 120, Hechos 1:15, habían 120 nomás. Es decir, la iglesia que el Señor Jesús dejó en esos 3 años y medio fue un total de 120 personas que estaban allá reunidos, por los cuales llegó el Espíritu Santo allí. Entonces, pero el inicio fue un inicio muy pequeño, aún ahí todavía no había crecido de tal manera, hasta que en Hechos capítulo 8 vemos nosotros que Dios tuvo que hacer algo y mandar una persecución a la iglesia para que la iglesia misma fuese esparcida. Y luego dice la Escritura que los que fueron esparcidos comenzaron a predicar el Evangelio. Lo que el Señor les había mandado en Hechos 1:8, dijo alguien, Dios les manda Hechos 1:8 y predicar el Evangelio desde Jerusalén. Por tanto, y así dice, por predicar desde Jerusalén, y si recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Como ellos no lo cumplieron, entonces el Señor les manda Hechos 8:1. Hechos 8:1 es que fueron esparcidos para que ahora fueran por todas las naciones. Como no cumplieron Hechos 1:8, el Señor les manda Hechos 8:1, que es la persecución. Y de esa manera ellos salen y dicen que donde quiera que iban, anunciaban el Evangelio. Pero aquí hay algo que ya hemos dicho nosotros y que hay que hacer referencia. Y es que los discípulos inicialmente
digámoslo de esta manera, eran muy débiles. Es más, inicialmente fueron menospreciados. Y todos los judíos esperaban, como ya lo habíamos dicho en otra ocasión, al Mesías que venía como rey y venía a derrotar el imperio romano, en este caso al cual ellos estaban sujetos. Y creo, no recuerdo si era aquí o en el sur, no recuerdo, estábamos hablando de Juan el Bautista. Que Juan el Bautista, sí, Juan el Bautista, hace 8 días hablamos de Juan el Bautista. Juan el Bautista comenzó a decir, viene uno tras mí y él va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Lo veíamos hace 8 días. Y él cuando ve a Cristo dice, Él es, y lo señala. Pero él y los discípulos estaban esperando un reino terrenal, porque así lo esperaban. Ahora, cuando Jesús viene a establecer un reino en el corazón de las personas. El reino físico, o el reino de todo el mundo, lo dejamos hace 8 días claros, lo va a establecer cuando Él venga por segunda vez. Pero ellos pensaban que era en la primera venida. Por eso, usted va a ir después no ir allá porque hace 8 días lo veíamos, Mateo 11 del 1 al 5. En Mateo capítulo 11 del 1 al 5 vemos a Juan el Bautista que él está preso. Es más, y Herodes lo va a decapitar. Él ya sabía que iba a ser decapitado por Herodes. Entonces, ¿qué hace? Él dice, a ver. Si ese que está allá es Jesús, es el Mesías al cual yo señalé, no me pudo haber equivocado. ¿Por qué no ha hecho nada? ¿Por qué todavía no ha derrocado al emperador? ¿Por qué todavía no ha levantado su ejército? ¿Por qué no ha venido a liberarme a mí? ¿Sí o no? Que fui su pregonero y todo. Y me van a matar. Entonces dice que mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle, Señor, ¿eres tú o esperamos a otro? O sea, ¿realmente eres tú o esperamos a otro? ¿Por qué no se ve que tú seas? Porque ellos esperaban a un Mesías político. Pero Jesús no vino políticamente, sino vino espiritualmente a arreglar el corazón de su pueblo. Entonces cuando Él manda, ellos le dicen, vaya de la cual lo que veis, listo, hay multitudes, están siendo sanados. Es decir, le manda a confirmar lo que dice la Escritura en Isaías, lo que dice la Escritura en el Antiguo Pacto. Usted ve que no se está cumpliendo porque los ciegos son sanados, los sordos están oyendo, bueno, a los pobres les predicado el Evangelio, comenzó a decirles todo este tipo de cosas. Así que se está cumpliendo la palabra. Muéstrales entonces, en otras palabras, que yo soy el ungido. Porque lo que Él está diciendo es, nadie puede hacer estos milagros si el Espíritu Santo no está en Él. Es decir, yo soy el ungido. Y la palabra Mesías es lo mismo ungido. Yo soy el ungido, entonces, ya para tranquilizarlo a Él. Pero ¿qué es lo que nos está mostrando ahí de una u otra manera? Que ellos no veían ese reino político, militar que iba a crecer, sino que lo veían como algo muy, muy minúsculo. Y lo que el Señor entonces quiere mostrarle con esta parábola es, esperen un momentico, el reino de Dios no es como ustedes lo están imaginando, sino que es un reino que va a comenzar como una semilla muy pequeñita, llamado el grano de mostaza, y apenas en este momentico la semilla se siembra y ella va a comenzar progresivamente a crecer. Más o menos es la idea que Él les tiene que impartir. Ok, entonces con esta parábola Jesús está animando a sus discípulos a que sigan confiando en Él, a que sigan creyendo, porque al final van a ver sin dudas ese crecimiento. Ahora, ¿cómo es el grano de mostaza o cómo es la semilla? Dice ahí que es la más pequeña de todas las hortalizas, ya habíamos dicho, y está tipificando, como lo dije, el reino de Dios, que comenzó como algo muy, muy, muy pequeño. Pero miren que va a ser muy semejante, y algunos comentaristas creen que tiene que ver con la misma parábola que presenta Ezequiel 17. Vamos a mirarlo un momentico allá. En Ezequiel 17 está pasando algo, y es que el pueblo ha sido llevado cautivo. Pero obviamente el Señor lo hace por medio de reyes paganos. Pero luego mire lo que dice Ezequiel 17, 22 al 24. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Es decir, porque el Señor ha castigado a Israel por su desobediencia, por eso los ha llevado cautivos. Sin embargo dice: tomaré del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo. O sea,
un remanente pudiera ser, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Dice, en el monte alto de Israel lo plantaré, y esto es una obra de Dios, y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitará debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. ¿Sí ve que es muy parecido a lo que está diciendo? Después de que crece, va a servir de sombra para los pájaros, para que hagan nido. 24. Y sabrán todos los árboles del campo, y aquí árboles tienen que ver con personas, con reyes, que yo Jehová abatí el árbol sublime, y levantaré el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Es decir, así ese árbol que era grande y todo como Israel, prácticamente se ha secado. El Señor ha sacado como una especie de renuevo, está diciendo, y lo ha plantado y lo ha hecho producir. Entonces se asemeja a esta parte, porque, y eso es lo que vemos nosotros con Israel. El Señor tuvo que castigar muchas veces a Israel, pero también quedó un remanente, y de ese remanente el Señor lo hacía otra vez crecer. Entonces lo que podemos ver aquí, y de pronto yo lo entendía muy bien, es que Dios trató con Israel de esa manera, y ahora el Señor va a comenzar el reino espiritual en el corazón de las personas, pero se va a comenzar a expandir, va a comenzar a crecer, y Él ya le había demostrado que esa parábola se va a cumplir. Ahora, cuando hablamos del antiguo pacto, vamos a ver nosotros que Dios siempre ha trabajado de esa manera. Es decir, Él ha comenzado con algo muy pequeño. Es más, en 1 Corintios, no traje la cita, pero usted la conoce, dice el Señor que de lo vil y menospreciado escogió, de lo débil y lo que no era escogió, para avergonzar a lo fuerte y a lo que es. Entonces el Señor siempre y siempre lo ha hecho así. Usted ve en el Antiguo Testamento, y siempre el Señor de lo débil, de lo pequeño. Él escogió a un muchachito como David para enfrentar a un gigante. Pero tengo unas anotaciones aquí, vea. Él comenzó por lo menos con una pareja, comenzó con Adán y Eva, y de ahí vino toda la humanidad. Comenzó con algo pequeño. Después que Él comienza otra vez con una nueva raza, Él llama a Noé y a 7 personas, y hace un diluvio, pero los llama a Él y los salva, para comenzar una nueva raza. Y luego, cuando Él va a comenzar, Él llama a Abraham, cuando va a comenzar a fundar su pueblo, y le dice a Abraham, de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero es que Abraham muere y apenas tiene un hijo. Isaac apenas tiene 2 hijos. Y tiene que ser Jacob el que llega a tener 12 hijos, y apenas ahí comienza a formarse el pueblo de Israel. Que uno de los hijos de Jacob se va para Egipto, y luego son más o menos 70 personas que Jacob tiene que llevar a Egipto. Ya después pasan 400 años en Egipto, y ya el pueblo ha crecido de tal manera, en 400 años se ha multiplicado de tal manera que el emperador de Egipto dijo, no, tenemos que hacer algo porque este pueblo está muy grande y nos puede atacar, y entonces por eso comenzaron a asesinarlos. Pero ahí usted conoce la historia, más o menos ya hay 2 millones de personas que pasan por el desierto, siempre comenzando de lo menor a lo mayor. Luego, como ya lo dije, comienza ahora con 12, la iglesia, nuevo pacto, la comienza con 12 personas, y entonces la Biblia registra que por eso no debemos menospreciar las cosas pequeñas, ¿no? Y hay varios pasajes en la Biblia donde dice que aunque el principio sea muy pequeño, el postrero va a ser muy grande. No menospreciéis las cosas pequeñas, eso es lo que la Biblia nos registra. Entonces, volviendo aquí a la parábola, y estamos mirando la primera, que es la parábola de la semilla de mostaza. Él nos está hablando del crecimiento del reino de una forma externa, es decir, se va a cumplir aquí el hecho de que el Señor les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. Ese es el punto. Entonces el Señor deja la parábola de la semilla de mostaza. Comenzó pequeño, es cierto, son 12, pero ya en 3 años son 120, pero esto tiene que crecer. El crecimiento no tanto va a ser en cantidad, sino que va a ser en dónde va a llegar, es decir, en expansión, va a llegar a todas las naciones. Y el propósito es ese, que llegue a todas las naciones. Ahora, otro punto que tenemos ahí es que cuando Él dice que las aves vienen, ha crecido tanto que siendo muy pequeños, son unas ramas que se levantan, que llegan a ser casi como árboles, se extienden tanto las ramas que va a dar sombra, y las aves vienen y hacen sus nidos allí.
pudiéramos llevarlo nosotros, que tiene que ver con acogida, tiene que ver con un descanso, tiene que ver con un refugio, con protección, con sombra, con alimento que el Señor está prometiendo a todos aquellos que vienen al reino. Eso es, el Evangelio al ser predicado va a traer esta protección. Y entonces se asemeja mucho a Mateo 11, 28, ya que estamos ahí en Mateo atrasito, que es muy conocido. Mateo 11, 28, Jesús dice esto: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Note, parte de lo que él dice, que ese árbol crece, un árbol frondoso donde vienen y hacen nido, sirve para refugio, para sombra, para descanso. Es lo que el Señor está haciendo. Todo el que viene a Jesús va a tener reposo, va a tener descanso. Nos cansamos, hermanos, de las cosas de este mundo, pero el Señor nos ofrece un descanso, y es lo que tiene que ver acá. Y como ya lo había dicho, entonces comienza muy pequeño, pero se va a expandir. Se cumple Mateo 24, 14. Vamos a mirar un momentico Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino. Note que lo llama el evangelio del reino, y el punto que él está tratando es que el reino de los cielos. Ahora, cuando hablamos del evangelio del reino, cuando hablamos del reino de los cielos, o cuando hablamos del reino de Dios, hermano, es lo mismo. No vaya a ser como algunos que dicen, no, el reino de Dios es esto y el reino de los cielos es esto. No, está hablando de la misma cosa. Y aquí dice el evangelio del reino, es lo mismo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, mis amados hermanos, la parábola de la semilla de mostaza, lo que nos está diciendo es, y de alguna manera tú y yo somos esa semilla, porque el Señor, habíamos visto la vez pasada que Él nos había puesto, ¿no? Era el que nos había plantado, pero nosotros somos esa semilla que llevamos la semilla para que otros se conviertan en semilla, de tal manera que nos vamos a ir multiplicando en todo el mundo, y ese es el punto, y ese es el propósito. Y de esta manera se va a cumplir Isaías 11:9, porque estaba profetizado y se va a cumplir. Isaías 11:9 dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Eso es lo que le está diciendo. La tierra será llena del conocimiento de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Entonces, la semilla de mostaza nos está diciendo, el evangelio comenzó, el reino de Dios comenzó en Jerusalén, muy pequeño, pero debía pasar a Samaria, debía pasar a toda Judea, y luego debía pasar a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Y amados hermanos, cuando se descubre América, precisamente lo primero que llegó fue el evangelio. Lamentablemente a nosotros, a Colombia, llegó el sistema católico, pero a Estados Unidos llegó, obviamente, inclusive impresionante, pero la reforma llegó a Estados Unidos, los reformadores. Pero bueno, gracias a Dios, a nosotros también nos abrazó y nos ha llegado. Tardecito, pero nos llegó. Pero esa fue la idea, que se expandiera. Y en este momento se está cumpliendo esa parábola, porque se sigue expandiendo. Cuando tú llevas el evangelio a una persona, cuando yo le llevo el evangelio, cuando nosotros llevamos el evangelio a otra parte, se está cumpliendo esta parábola de la semilla de mostaza. Y entonces, ¿cuál va a ser el gran resultado? Porque comienza pequeño y luego va a terminar extremadamente grande. Mire el resultado, yo lo puedo ver en Apocalipsis capítulo 7. Vamos a ir allá. Porque dice que comienza pequeño, pero llegará a ser muy, muy grande. ¿Cómo será de grande? Registrado en Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, note eso, gran multitud, la cual nadie podía contar. Dime si eso no es grande. Gran multitud que nadie podía contar, es decir, una multitud incontable. Pero luego dice aquí, de todas naciones, de todas tribus y de todos los pueblos y de todas las lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero,
vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Mira lo que decían: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Estas multitudes, entonces, dice que vienen de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, es el cumplimiento de ese grano de mostaza, de esa semilla que comenzó muy pequeñita con Jesucristo, pero que luego comenzó a esparcirse, y por eso se habla de algo externo, a esparcirse de tal manera que llegó a todas las naciones y logró una salvación de personas incontables. Nosotros lo vemos pequeños y nosotros vemos como Jesucristo dijo que cuando le pregunta al Señor, y son pocos los que se salvan, Él dice: bueno, esforzados a entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Es decir, son muy pocos los que se van a salvar, pero son pocos. Cuando nosotros vemos las iglesias pocas, nosotros vemos iglesias falsas llenas, pero iglesias con un evangelio correcto vemos pocas. Pero estas pocas y otras pocas y otras pocas en todo el mundo van a crear una multitud que es incontable, y de todas las naciones, obviamente, porque aquí va a entrar desde Adán y todos los que creyeron. Así que eso es lo que le está diciendo: no importa que sea pequeño, no importa que haya comenzado pequeño, mire, el final va a ser muy muy grande. Y entonces viene otro principio acá. ¿Y cuál es el propósito? Note que ellos alaban al Señor, se postran y lo adoran, además de que dice que la salvación es tuya, pero comienzan a mencionar el reino, las riquezas, el poder, la autoridad, y ellos dicen que le dan gloria a Dios. Y por eso los reformadores, cuando sacaron las confesiones, lo primero que dijeron es eso, y la gran definición es esa: ¿cuál es el propósito del hombre en la tierra? ¿Para qué nacimos nosotros? Y entonces solamente dan 2 razones: 1, para vivir para la gloria de Dios, y 2, para gozarnos en Dios. Él es nuestro gozo. Eso es. Es decir, la vida cristiana, cuando Dios nos llama a nosotros y nos salva, es para que le demos gloria a Dios. Todo lo que hagamos tiene que ver con la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios, y mientras vivimos para la gloria de Dios, nosotros disfrutamos de su presencia, y ese es el gozo para nosotros. Gozar de Él. Y esto es lo que se cumple entonces en esa primera parábola. Ahora, la segunda parábola es semejante, obviamente, como ya lo dijimos, la parábola de la levadura. Versículo 33 dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Y no vamos a ponernos a investigar quién es esa mujer y todo eso. Dice que escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Las 2 parábolas son semejantes, las 2 parábolas van juntas, las 2 parábolas nos hablan del mismo, el crecimiento del reino de Dios, pero la primera, la de la semilla de mostaza, nos habla de una manera externa que va a llegar a todas las naciones, pero esta parábola ahora de la levadura nos va a hablar es del reino de Dios creciendo en el corazón de cada individuo. La levadura nos va a hablar ahora de cómo, así como el reino de Dios con la semilla de mostaza se extendió externamente y creció, comenzó muy pequeñito, pero se extendió de tal manera que vemos esa multitud de personas que al final van a llegar ante el Señor. Ahora la levadura nos va a hablar también del crecimiento, pero ya en cada corazón. El reino de Dios llegó a mi corazón, llegó a tu corazón. Ahora, ¿cómo está creciendo? ¿Cómo está creciendo? Que dice que es semejante a una mujer que cogió levadura, cogió 3 medidas de harina, puso levadura en cada medida, hasta que todo fue leudado. La levadura ablanda y esponja la masa, es decir, la harina, por medio de su fermentación. Eso es lo que hace. El símbolo es hacer crecer todo lo que ella puede fermentar de una manera inadvertida, es decir, no sabemos cómo.
Pero esa levadura, una vez se pone ahí, ya crece, crece, crece. Ese es el punto. Ahora, la levadura generalmente ha sido usada como símbolo del pecado. Y le voy a mostrar por lo menos dos textos. Y aclaro, ese no es el propósito que el Señor le da. Porque alguien va a decir, y ese es el peligro, por lo menos como les decía la vez pasada, la Biblia dice que la parábola, cuando habla de la parábola del sembrador, habla del campo, dice que el campo es el mundo. Ah, no. En las cizañas, ¿qué dicen? El campo es el mundo. Entonces nosotros no podemos ver, porque en la parábola del sembrador, el campo son las personas. En la parábola del trigo y la cizaña, el campo es el mundo. Entonces no podemos decir que es lo mismo, porque nos metemos en problemas. Entonces no podemos decir entonces no, la levadura es símbolo del mal, es símbolo del pecado. La Biblia sí lo trata y casi siempre lo trata así, como símbolo del mal, pero acá Jesús no lo trata así. Alguien va a decir, pero ¿cómo? A ver, si yo le pregunto a usted, hermanos, ¿la serpiente es tipo de qué? ¿Del bien o del mal? Lo primero que usted dice es del mal. Y obviamente Génesis 3:15 y Apocalipsis y la serpiente antigua y habla. Y si le digo que la Biblia también la usó y Jesús la usó como símbolo del bien, ¿dónde? Números 21, cuando las serpientes estaban mordiendo a los pecadores, el Señor le ordena que levante una asta, una serpiente de bronce, y la pone ahí, y luego la aplicación que le da Juan es: el mismo Señor dice, así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre será levantado. Ese es el peligro de nosotros. Por eso siempre que vamos a tomar un pasaje, tenemos que tomarlo siempre en su contexto. Hay gente que se mete en la cabeza, no, eso es lo que significa. No, eso no es lo que significa. Eso es lo que significa en un contexto, en el otro puede significar distinto. Pero primero quiero mirar la parte negativa, la levadura, cómo se ha usado, y para mostrar el crecimiento obviamente que da la levadura en ambas partes, tanto negativamente como positivamente. Y aquí me refiero a Mateo capítulo 16, verso 5. Mateo capítulo 16, versículo 5, ¿cuál era? Hasta el 12. Dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El Señor le dice a los discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Note el 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Es decir, ahí el Señor toma la levadura como algo malo. Y dice: y la levadura, y le dice: cuidado y guárdense de la levadura, de la doctrina de los saduceos y de los fariseos, porque ustedes pueden ser permeados por eso. Otro ejemplo pudiera ser 1 Corintios capítulo 5. Aquí cuando predicábamos nosotros la carta a Corintios pasábamos por ahí, veíamos el fornicario que había en la iglesia en Corinto, aquel hombre que tenía a su madrastra como esposa, estaba fornicando con ella y la iglesia no hacía nada. Entonces Pablo tiene que decir: saquen al tal, entréguelo a Satanás. Y luego en el versículo 6, mire lo que dice, 1 Corintios 5, 6. No es buena vuestra jactancia, es decir, ellos estaban orgullosos de tenerlo ahí. Luego lo que dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Lo mismo dice Gálatas 5:9. ¿No sabéis que un poco de levadura, qué es lo que hace la levadura? Leudar o fermentar toda la masa. Y luego dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada
por nosotros. Y aquí está hablando de los panes sin levadura, obviamente, que el Señor les solicitó a ellos cuando iban a salir al desierto de Egipto. Versículo 8, así que celebremos la fiesta, se llama la fiesta de los panes sin levadura, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia. Aquí ya nos dice que es levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, un pan sin levadura es un pan sincero, un pan verdadero, un pan con levadura. Aquí está diciendo es una masa vieja, de malicia, de maldad, de pecado. Entonces, en otras palabras, aquí vemos que la levadura es dañina, y está apuntando a que la levadura, si yo permito, lo que le está diciendo a la iglesia, si yo permito un fornicario dentro de la iglesia, no lo expulso, entonces él va a contaminar. Entonces se toma como algo delicado. Por eso hay que tener disciplina, y parte de la disciplina es guardar a la iglesia. Entonces aquí estamos viendo dos ejemplos que se usan para la levadura de una manera negativa, y que casi siempre, hermanos, tipifica el pecado, tipifica la maldad. Pero Jesús le da otro significado cuando dice que otra vez el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El Señor no explica más, el Señor no dice más, solamente que el reino de los cielos es semejante así. Y entonces uno pudiera entrar a pensar, ¿y qué significa entonces esas 3 medidas? Vamos a ir a Génesis 18. Pues yo no sé si usted esté de acuerdo, solamente lo voy a traer como una referencia. ¿Qué pasó en Génesis 18? Pero leámoslo. Del 1 al 6 vamos a leer. Génesis 18, del 1 al 6. Dice, después le apareció Jehová a Abraham, ¿no? Le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como ha dicho. Note el 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del escollo. Y sigue la lectura. 3 medidas. Bueno, yo no sé usted qué piensa aquí, pero algunos cuando hablan de las 3 medidas dicen que, y aquí pues hay una representación de Dios, obviamente, se refiere a la presencia del Dios Trino, que es una manifestación del Dios Trino. Y si es así, hermanos, esto es impresionante, porque dice que el reino de los cielos es semejante a una mujer que cogió la levadura y la puso en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y yo sé que esto no va en contra de las escrituras, tomando este pasaje lo que yo voy a decir, y pudiéramos decir que se refiere a la obra que hace la bendita Trinidad en cada creyente. Y esto me impactó, de uy Señor, ¿cómo así? La levadura entonces tipifica la obra que hace Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la vida de nosotros. Amén. Hasta que todo sea leudado. Es decir, y es lo mismo, comienza muy pequeño, Dios comienza a trabajar en nosotros, y es que tiene que ser así cuando nosotros, y todavía no hemos llegado, pero ahora cuando lleguemos a teología, a ver la Trinidad, que va a ser uno de los puntos que vamos a ver, vamos a ver que no hay un lugar en la Escritura donde se encuentre a una sola persona ejerciendo su labor. Usted va a decir Jesucristo en la cruz, porque fue el único que murió. Es cierto, pero Él estaba asistido por el Padre y por el Espíritu Santo para que pudiera cumplir esa obra de redención. Desde el mismo consejo, el plan eterno de redención, está la obra trinitaria.
de la creación es por la obra trinitaria. La redención de principio a fin es una obra trinitaria. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por ser uno solo, trabajan unidos. Aunque cada persona es diferente, y uno puede ver obviamente su oficio o su rol, y lo está ejerciendo, pero eso no indica que, aunque él sea el que tiene ese oficio, eso no indica que no tiene asistencia del Padre y del Espíritu Santo. Ahí está. De tal manera que podemos ver eso, y si eso es así, yo me gozo de saber que lo que el Señor está diciendo es: el reino de los cielos es como la levadura, y en la parte positiva, que Dios ha establecido su reino dentro de mi corazón, y Él va a comenzar a crecer, pero es por una obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿hasta dónde va a ser? Hasta que todo sea leudado. Y la gran pregunta que me hago yo para ir terminando es: entonces, si esto es así, entonces, ¿quién es el responsable ahora de que esto se cumpla? El creyente. Porque no todos vamos a crecer de la misma. Cuando hablamos nosotros de la parábola del sembrador, que la buena semilla tiene 30, el 60 y el 100 por 1, les decía yo, para los sembradores, cuando ellos tiraban la semilla y en el campo, y ese campo comenzaba a dar el 10% del producido, ya era ganancia. Del 10% para abajo era una pérdida, pero ya del 10 para arriba era ganancia. Así que cuando el Señor dice, comienza a dar el 30, ya eso ya es bueno. Da el 60, eso es mucho mejor. Pero que dé al 100, eso ya es la totalidad. Y entonces esas tres medidas lo que nos están mostrando es el progreso del reino de Dios en el corazón, en este caso de cada uno de nosotros. No solamente es que somos buena tierra, sino que el Señor nos permite ir creciendo de una manera paulatina. Pero entonces ahí sería, ¿quién es el responsable de que se crezca o se estanque o no se crezca? Hermano, el creyente. Y otra vez está la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y tengo que volver a decir esto: Dios es el que va a hacer que crezca en mí el reino de Dios, es Él, pero Él lo va a hacer a través del medio, y el medio soy yo. Es decir, yo soy el que voy a decirle: Señor, aquí estoy para que crezca en mí. Si tú no has crecido más, si yo no he crecido más, tú eres el responsable, yo soy el responsable. No es ni el pastor, no es ni el hermano, no es ni la iglesia, soy yo. Y entonces quiero que vayamos a 1 de Pedro 2:2, como para ir terminando ya. 1 de Pedro 2:2 es un texto clave para esto que estamos diciendo ahora. No, aunque me gusta leer desde el 1 porque como que se entiende mejor. Dice, porque viene hablando de la palabra de Dios, de lo que hace la palabra, de lo que hace el evangelio en una persona. Y luego dice, bueno, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. Eso tenemos que tenerlo claro. Hasta que nos muramos es tu responsabilidad y mi responsabilidad crecer para salvación. Que por eso vuelvo y digo, no es que el Señor nos salvó y ya nos dejó ahí. Recuerden que la salvación se da en 5 etapas y todavía nos faltan 2. Estamos en la 4ª, crecer para salvación hasta que lleguemos a la gloria y se completa nuestra salvación. Tenemos 3 garantizadas: elección, muerte de Cristo y tu arrepentimiento o tu conversión. Estamos en la 4ª. Crecer para salvación hasta que lleguemos a la 5ª, que es la glorificación. Entonces, en esa parte es mi responsabilidad crecer. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Dice, deseche toda malicia, deseche todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones. Es decir, deseche, hablemoslo de esta manera, ya que estamos hablando de la levadura, deseche esa vieja levadura que se compara con el pecado. Y una vez desechemos eso, entonces venimos a lo otro, desear. ¿Y por qué esto así? Porque, hermano, el punto por el cual yo no puedo desear las cosas de Dios es porque tengo otro deseo. Y los dos no pueden ir juntos. Para el domingo tengo una palabra así más o menos, vamos a hablar así. O se escoge uno, o se escoge el otro. Pero no se pueden escoger los dos. Recuerde que en la parábola del sembrador lo que nos mostró de los espinos es ese. Una persona pretendió escoger la palabra de Dios, pero también al mundo paralelo, y todos los que han hecho eso han terminado en el mundo.
Han terminado cansados del Evangelio, han terminado cansados de la palabra, de la iglesia, de todo, y se han vuelto al mundo y no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque escogieron uno y el otro, y eso no se puede. Toca desechar uno y escoger uno solo. Y eso es lo que toca. Entonces, una vez yo desecho, verso 1, ahora sí deseo. Pero ¿cómo? Y este es un ejemplo que pone: como el niño recién nacido desea la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca. Y cuando pasamos ahí por Hebreos 5 dijimos que esto es diferente a lo que dice Hebreos, porque Hebreos lo que está diciendo es, siendo ya, debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tener necesidad de que se les vuelva a dar la lechita. Eso es diferente a esto, porque allá es que ya deberían tener cierta madurez, ya deberían ser maestros, pero están pidiendo todavía cositas para bebés. Aquí lo que está diciendo es, espiritualmente yo debo desear la palabra de Dios en su totalidad, en su madurez, y es el cómo. Como un niño desea el pecho de la mamá. No es que yo me voy a volver un niño. Y entonces ahora, mire, la Biblia dice que yo soy un niño, entonces, por favor, pastor, hable despacito, como un niño, como un recién nacido. Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, yo ya estoy grande, maduro, pero debo desear esa doctrina como un niño desea la leche materna. ¿Y qué pasa cuando lo hago? Porque voy a crecer. Para que crezcáis para salvación. Entonces, eso es lo que nos enseña esta parte de esta parábola, el crecimiento del reino. Entonces concluimos de esas dos maneras, estas dos parábolas, por eso las prediqué unidas, como las otras voy a predicarlas también dos unidas, porque nos hablan del mismo punto, en diferentes, obviamente, pero nos habla de lo mismo, el crecimiento del reino de Dios, semilla de mostaza de una manera externa, todas las naciones, y la levadura de una manera interna dentro de mi corazón. La gran pregunta es, ¿dónde voy yo? ¿Cómo voy yo en el crecimiento del reino de Dios en mi vida? Y después de que me hago esa pregunta, reflexiono, y entonces tengo que reconocer que me falta, y debo decirle, Señor, ayúdame a seguir creciendo y a no parar, y poner todo nuestro empeño para seguir creciendo. Amén. Amén. Vamos a dejar ahí, hermano, vamos a orar esta noche.